En este vídeo os voy a enseñar cómo empezar con el proyecto Iniciación The Age of Airplane. Este es el PDF que podéis descargar con los vínculos al material. Entonces el objetivo de la lección es importar una línea de tiempo, vincular el material asociado a la línea de tiempo, organizar el material en carpetas y empezar a editar. Para descargar el material tenemos aquí este link y este link para descargar la línea de tiempo en formato DaVinci Resolve Timeline. Entonces digo descargar, descargar de todos modos, va a descargar un archivo .zip, son 844 megas y esto pues ya parece que va a terminar enseguida, ya está. Entonces tengo aquí el archivo .zip. Yo para esta demo voy a descomprimir la carpeta en el escritorio. Entonces vemos que hay una carpeta con una serie de materiales que ya iremos viendo luego desde el programa DaVinci, ¿no? El siguiente material que hay que descargar es la línea de tiempo. Entonces esto se descarga muy rápido y con esto ya tengo mi carpeta con el material y la línea de tiempo, que es el montaje que tenemos de demo, ¿no? Entonces ya puedo abrir DaVinci Resolve. Creo un proyecto nuevo, simplemente pulsando Untitled Project, y lo primero que voy a hacer es que lo voy a guardar para que se guarde, para tenerle, le pongo un nombre y así ya lo tengo guardado. Clase Iniciación y Age of Airplane. Vale, entonces ya lo voy a tener en mis proyectos. Y ahora me voy a la pestaña Edit. ¿Veis? Media, Cut, Edit, Fusion, pues me voy a Edit. Y aquí tengo este botón Media Pool que tiene aquí Clip Name y en esta zona gris con el botón derecho en Timeline tengo Import Timeline. Puedo importar los distintos formatos de líneas de tiempo. Yo el material os lo doy en DaVinci Resolve Timeline, DRT. Entonces le doy aquí, escritorio y aquí tengo mi línea de tiempo DRT. Y lo primero que me dice es que el frame rate, es decir, la frecuencia de fotogramas por segundo del proyecto que estoy importando, es distinto al que yo tengo configurado por defecto. Entonces, lo correcto es cambiarlo al frame rate del material que voy a importar. Entonces digo change y esto lo voy a cancelar. Entonces vemos que ha importado la línea de tiempo, pero todo el material está offline, porque no sabe dónde están guardados los planos. Es decir, el DRT es solamente las decisiones de montaje, es decir, qué trozo del plano va, pero no está el material. Entonces veis aquí que en el Media Pool todo el material está offline. Pero tengo aquí este botón que dice Relink Media, que si lo pulso me va a preguntar en qué carpeta está el material. Le digo Locate y en mi escritorio tengo la carpeta The Age of Airplane, seleccionar carpeta y ya me lo ha encontrado todo. Entonces aquí vemos un vídeo ya montado. This film, making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. Veis que tiene efectos de sonido, entrevistas, rótulos, tiene un poco de todo, ¿no? La idea que tenemos es intentar hacer una cosa de este tipo, ¿no? Con el material que hay. Entonces, si ahora me vengo aquí a la pantalla media, veo que aquí ha importado todo el material de la carpeta que estaba contenido en la línea de tiempo, ¿no? Entonces están aquí los dos planos de la entrevista, aquí los efectos de sonido. Entonces un primer trabajo que podemos hacer es crear aquí en la parte del media pool un new bin y ponemos entrevista, luego hago otro, digo efectos de sonido y ir ordenando el material. Veis, estos son efectos de sonido y estos son entrevista. Ir ordenando el material un poco en carpetas, ¿no? Entonces luego en la pantalla Edit, si queréis, puedo hacer veis aquí este símbolo que quiere decir esto es material normal y este símbolo de aquí un poco distinto es que es una línea de tiempo, ¿no? The Age of Airplanes, Trailer Finished. Entonces yo voy a crear una nueva línea de tiempo. Create New Timeline y voy a decir ejercicio Paco. Entonces le digo Create y tengo una línea de tiempo vacía y en esta línea de tiempo pues puedo ir metiendo pues un plano de una entrevista,
Luego puedo poner pues un plano de otra cosa, los títulos de crédito, y ya puedo ir haciendo mi montaje con este material que he descargado del material demo que está en la página web de Blackmagic.